Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este extraordinario Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal con parte de los mejores procesalistas de Iberoamérica, precisamente. Y hoy, materialmente, en el festejo del Día del Abogado en México, el día de ayer, el 12 de julio, pues hoy tenemos la continuación de este Congreso, donde ya inició los participantes Argentina, Venezuela, México, Costa Rica, y ahora nos acompaña de Paraguay un extraordinario jurista, el doctor Raúl Fernando Barrio Canal, quien ha sido designado en el Consejo Plenario de la Academia como miembro honorario. Doctor, gracias por estar en este Congreso. Muchas gracias a ustedes. Dejo constancia de mi agradecimiento más profundo, sobre todo a usted que me ha llevado a participar dentro de este Congreso, que creo que esperemos que sea muy útil para todos. Gracias, doctor. El doctor Raúl Fernando Barrio Canal Feltes de Paraguay es presidente alterno del Grupo Consultivo sobre Simplificación de un Código General del Proceso y elaboración del proyecto de código en Paraguay. Es miembro del Consejo Consultivo del Tribunal Ético del Poder Judicial del Paraguay. Fue vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, miembro del Consejo Nacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, representando a los docentes. De igual manera, fue director de la Escuela Judicial del Paraguay, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, prestigiosa universidad, director de investigación en la misma facultad y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. El tema que se abordará el día de hoy es la experiencia del proceso electrónico en el Paraguay, que cuando hicimos los primeros ejercicios en mesas, con poco tiempo de iniciada la pandemia, nos dimos cuenta que quienes habían avanzado más en el tema precisamente de las nuevas tecnologías aplicadas al proceso y con la existencia de los jueces precisamente de esta naturaleza. Y hoy iniciamos pues con este tema tan interesante, tan importante, con todo lo que ha representado el que se haya acelerado precisamente el tema del uso de las nuevas tecnologías en los diversos procedimientos. Y hoy vamos a ver cómo se había avanzado en la materia en su momento sin necesidad de que lo hubiera acelerado un proceso como la pandemia, reiterando que cuando hicimos estas mesas, Paraguay estaba muy de avanzada con la famosa jueza electrónica. Entonces, doctor, en su país, en el Paraguay, ¿cómo se hizo la implementación del proceso electrónico? Realmente fue algo un poco atípico. Haciendo un poco de historia, el Paraguay tuvo 35 años más o menos dentro de un gobierno duro. Cuando se cambia de gobierno, comienza la primavera, y dentro de eso también alcanza un poco al Poder Judicial. La primera corte designada dentro ya de este nuevo periodo, digamos, del Paraguay, lo primero que hizo fue ubicar más o menos qué debía hacer el Poder Judicial para tener, primero, una independencia, que no la tenían, y en segundo lugar, ayornarse al momento. Para lo cual, en aquella época, el presidente de la Corte, el doctor Óscar Paciello, había convocado, había pedido ayuda más bien a la USAID y compañía, y vinieron unos expertos que hicieron un análisis que le llevó más o menos como 1 año y medio, 2 años, de todo el espectro jurídico del Paraguay. Y una de las falencias que se detectaron era el tema de la renovación de algunas leyes procesales, ya sea en lo penal, en lo civil, etcétera, y pedía un poco ir hacia el de los procesos, lo cual para eso se formó una comisión. En esa época yo era parte del Poder Judicial,
era miembro del tribunal. Y bueno, en esa labor comenzamos a hacerlo con la ayuda de el doctor Lorenzo, un uruguayo muy experimentado en legislación, y hicimos dos proyectos. Uno era un proyecto de la carrera judicial en sí mismo, y el segundo proyecto, el de del proceso civil oral, el proceso general. El problema, obviamente, el primer proyecto, el proyecto que habíamos hecho de la carrera judicial, eso no pasó ni siquiera en la Corte Suprema, se quedó en un costado, ya no lo miraron. El otro llegó al Congreso, pero una vez que llegó al Congreso se paralizó. Resulta que, como ustedes sabrán, creo que no es solamente una modalidad y una costumbre del Paraguay. Yo creo que es de toda Sudamérica y de toda Iberoamérica incluso. Los cambios cuestan y tiene que haber una decisión política para cambiar. Y una vez que haya una decisión política, bueno, allí se implementan esos cambios. Por eso yo creo que esa forma que nos habían sugerido y que nosotros planificamos, hicimos ese proyecto y fue presentado, nunca fue aprobado por el Poder Legislativo, nunca subió a una categoría legal. Y hasta hoy sigue en el mismo estado. Contrariamente, nosotros tenemos acá, yo le diría desde que el Paraguay es independiente, nosotros siempre vivimos un poco prestado en lo procesal de normativas de otros países, y más específicamente de la Argentina. En la Argentina, nuestro código procesal es el anterior y el actual, son copia exacta, artículo por artículo prácticamente del código argentino, del derecho del argentino, con algunas modificaciones, pequeñas modificaciones que en algunos casos sí altera. Por ejemplo, el régimen de las caducidades, por ejemplo, es diferente al que tienen los argentinos. El sistema también de las excepciones varía un poco, pero son mínimos los cambios. El resto es exactamente igual. Y eso tenemos un código que está vigente acá desde el año, creo que el año 1988. Extrañamente, lo que uno diría, bueno, vamos a hacer el cambio, que es lo que nosotros decíamos con el código, con la propuesta de que sea oral el proceso. En este caso se hizo en forma diferente. La informatización, o el expediente electrónico, como le llaman, fue entrando de a poco, y yo le diría casi de contramano. Haciendo un poco, volviendo un poco a la parte histórica de cómo se fue formando esto, porque fue de a poco. Miren, hasta hoy está vigente el código que teníamos antes. De eso no ha variado absolutamente nada. Se siguen con las mismas reglas. Lo único que ya no se hace ahora es hacer los escritos y ir al tribunal a presentarlo. El resto es exactamente igual. Pero ojo, hay situaciones que se dan en el código vigente y en lo que es hoy un tema del expediente electrónico. Por ejemplo, el régimen de las notificaciones. Está vigente la anterior. Y hoy las notificaciones son totalmente distintas. Una forma diferente. Las audiencias, la misma cosa.
se solía pregonar mucho y se decía de que en esa época, de acuerdo a nuestro código, el único momento en donde el juez interactuaba entre las partes, ¿verdad? Donde había se cumplía ese principio de inmediación que tanto se suele pedir, se daba solamente en el periodo probatorio. Hoy no se da ni en ese periodo. Sí, hay muchos cambios que que ha habido. Y le digo que esto entró un poco, digamos, un poco de contramano y casi sin la participación del Poder Legislativo. Casi era, y yo le diría que por un lado, es un poco que la Corte tomó el mando y dijo, bueno, yo hago esto. Y se comenzó a hacer. Obviamente, como es la Corte, los que servimos a la Corte no nos podemos oponer demasiado, porque nos oponemos demasiado y nuestro proceso muere. Esa es la realidad. Entonces, se aceptaban y se fueron aceptando. Cosas que es posible que si yo miro un Estado de Derecho, dentro de una formalidad expresa, voy a tener muchos problemas. Muchos problemas. Incluso podemos tener problemas con los derechos humanos en el momento en donde me está cercenando en algunos casos el acceso a la justicia. Bueno, retomando un poco el tema histórico, hacia el año 2008 más o menos, fíjense, entra la parte informática casi en forma inocente y que nadie se estaba dando cuenta. Era inocente porque se crea una suerte de plataforma simplemente para pedir informes a entes públicos, a los registros públicos, comunicar embargos, levantar embargos, etc. Hasta ahí. Es decir, el profesional no lo sentía. Al contrario, le parecía muy bueno que ya no se tenga que ocupar de tomar el oficio e ir hasta la oficina del registro a escribir su embargo, por ejemplo, etc. Y entonces, obviamente, aceptó. En el año 2010 hay una intervención, se crea una ley, se dicta la ley 4017, en donde pone en vigencia la firma electrónica y un expediente electrónico, pero administrativo. Es decir, exclusivamente para un trámite que yo tenía que hacer. Yo me iba y presentaba un pedido ante una administración pública y para su seguimiento y hasta la resolución yo lo hacía ya en forma electrónica. No abarcaba, no contemplaba al Poder Judicial, a tal punto que esa norma, esa ley más o menos, cuando se quiere empezar a implementar, se encuentran con un problema de que el expediente que estaba electrónicamente en la esfera administrativa, si yo iba a hacer una reclamación ante los contenciosos administrativos del Poder Judicial, me costaba un poco llevar esos antecedentes. Entonces, ahí surge después una otra ley, que era la 4610 del año del 2012, en donde sí ya habla del expediente en los trámites judiciales, dándose apertura a esa posibilidad. Y una vez que se dictó esa ley del año
2012, ahí comienza una cantidad de acordadas del Poder Judicial, en donde ya empiezan a dar vida al trámite electrónico. Una acordada del 2016, del 31 de agosto, que marca más o menos el origen del expediente electrónico, me estaba dando las notificaciones electrónicas y algunas suertes de presentaciones en línea. Y lo que se decía también, básicamente, era que se creaba lo que era un programa de Ubisoft, que más bien era registral, pero no marcaba aún todo el expediente en sí mismo, hasta el octubre del 2016. En octubre del 2016 sí ya se entra directamente a funcionar el expediente electrónico en sí mismo. Y para ello, como una suerte de prueba, se dice que va a haber un juzgado que va a ser exclusivamente electrónico y una cámara de apelaciones también exclusivamente electrónica. Eso entra básicamente dentro de esta acordada 1107 del 16. Y en octubre entra ya. Entra y se aprueba el protocolo de la tramitación electrónica, en donde se hablaba de una implementación gradual del expediente electrónico. Y ahí ya se habla de 3 juzgados, que en realidad en ese momento solamente había uno creado, los otros 2 eran creados, pero no tenían todavía personal. Y una cámara de apelaciones. Allí habían, de acuerdo a lo previsto, eran ampliar esto a otros 2 juzgados más, y serían 3 juzgados y una cámara de apelaciones. Básicamente el padre de todo esto es el actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. Y él había tomado eso cuando era juez de primera instancia, desde el año 2008. Él había hecho una visita a los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, y ahí le habían mostrado cómo procedía en un expediente electrónico. Y el doctor Martínez se enamoró del programa y vino a implantar. La verdad es que en puridad acá, siendo él es el padre, digamos, de este expediente electrónico. Y va progresando, de a poco se va haciendo, de a poco se va estableciendo, porque al comienzo, por ejemplo, todos los expedientes electrónicos tenían que ir solamente a esa sala. Eso era por una acordada siempre del 2016. Después, en el 2017, por una acordada que establecía de que ya el trámite electrónico se ampliaba ya desde el siguiente año a todos los juzgados. Si todos los juzgados tenían que comenzar con el expediente electrónico. Pero ahí había un problema. El expediente que era soporte papel tenía que variar. Se tenía que escanear todo y llevar a lo electrónico. Entonces yo tenía una parte que lo tenía en papel, al cual yo estaba acostumbrado a manejarlo, sabía cómo hacerlo, y ahora tenía que empezar a
La labor de escaneo no era mía, no era del profesional, sino era del juzgado. Es decir, cada juzgado tenía que empezar a escanear. Imagínense la tarea titánica que era eso de escanear hoja por hoja expedientes de miles de hojas, teniendo miles de expedientes. Acá por año entran más o menos unos 3.000 expedientes por juzgado y tenemos 20 y tantos juzgados. De manera que es algo, una tarea, les digo, fue muy complicada, pero se logró dentro de lo que a los tumbos, pero fue lográndose. Eso, desde que se amplía, desde 2000, con una acordada de 2017, la 1192, eso se amplía ya para todos los juzgados, el expediente ya electrónico. Y después se va modificando, empiezan ya a crearse más tecnicismos. Raúl, una pregunta en eso. Sí. Se empieza a ampliar, en ese momento es cuando todo el proceso electrónico termina abarcando todo el territorio del Paraguay, o en este momento desde ahí lo abarca, o incluso en este momento todavía no lo abarca. ¿Cómo está ese estatus? Sí. En ese momento era única y exclusivamente para la capital. Asunción. Solamente para Asunción. Tampoco abarcaba todos los fueros, ¿verdad? Es solamente civil. Lo vamos a ver ahorita, sí, claro. Solamente civil. De manera que eso fue parcial, digamos. Ese nuevo trámite, digamos, obviamente que creó muchos problemas al comienzo, ¿verdad? Y yo creo que no era lo más conveniente. Lo más lógico hubiese sido que un expediente que comenzó como soporte papel terminase como soporte papel. Y que los expedientes electrónicos sean los que entran desde hoy para adelante, ¿verdad? Eso hubiese sido, a mi criterio, ¿verdad? Pero eso no impidió que progresara el expediente electrónico. Es decir, no fue un inconveniente insalvable ni algo que creó muchos problemas. La gente se fue aceptando, obviamente, que tenía que ayornarte, tenía que ir a estudiar, tenía que ver un poco cómo hacer, Sí, claro. acostumbrarte un poco a otro trámite, ¿verdad? Si antes nos levantábamos temprano para ir temprano al tribunal y hacer nuestras gestiones, hoy ya no lo teníamos que hacer, ¿verdad? Hoy ya no lo teníamos que hacer. Es un problema. Y ya después viene la firma digital, ¿verdad? La firma digital que también viene a acoplarse a este sistema. Y se va ampliando en el 2018, se amplía ya a otros juzgados más que se van creando, se crean otros 4 juzgados más, ya eran 7 los juzgados que eran electrónicos, pero la cámara seguía siendo única. Después se adhiere también ya otra cámara más, eran 2 cámaras, ¿verdad? Y hasta casi en ese estado, básicamente estamos técnicamente hasta ahora. Ahora está ampliándose también a las otras cámaras y las presentaciones que se hacen en cámaras de apelación y compañía, en algunas de ellas todavía se hace tipo soporte papel. Lo único que ya se escanea y se pasa a la parte informática, ¿verdad? Ahora, desde el año pasado, eso fue ampliándose a otras circunscripciones. Es decir, nosotros estamos divididos acá en el Paraguay en circunscripciones judiciales. Una sola Corte Suprema, pero sí hay circunscripciones judiciales que tienen cámara y tienen juzgados, ¿verdad? Entonces, eso fue ampliándose a
otras circunscripciones. otros lugares, el Alto Paraná, algunos. Algunos incluso que están cercanos todavía no lo tienen, ¿verdad? Acá la capital, Asunción, y está dentro de un departamento que se llama Central. El departamento Central no tiene todavía, pero sí lo tienen los que están más alejados ya, ¿verdad? Y de a poco se va implementando eso, va tomando a eso. Pero hay muchos que no están teniendo aún este sistema. No están teniendo todavía. De manera que ese es un problema que tenemos que considerarlo como un proyecto y una forma de tramitación que está todavía como para seguir creciendo. Como para seguir creciendo. Hay situaciones interesantes que se dan dando dentro de de esas tareas que nos da el proceso electrónico. Como por ejemplo la facilidad que uno tiene hoy día, por ejemplo, de audiencias, las audiencias telemáticas que se hacen. Eso incluso está autorizado ya hasta para lo penal. Y crea una situación mucho más práctica, mucho más práctica. Lo penal antes lo traía al reo a declarar en el tribunal con toda la parafernalia de los guardias, todas esas cosas. Hoy eso desapareció. Es decir, yo digo y que se lo haga por esa vía y terminó, ¿verdad? Lo único que creo que en lo penal todavía, digo creo porque yo no estoy en el área penal, pero la acordada sí, la autorizada de que el juez tenía que decidir, tenía que fundadamente dar una resolución, decir, bueno, esto va a ser telemático, ¿verdad? Entonces ahí entra más o menos la forma, ¿verdad? Y hay otras situaciones, en lo civil mismo hay situaciones donde, digamos, se facilita al profesional la tramitación de su mismo expediente, ¿verdad? Como le digo, muchas veces es difícil cuando uno no maneja mucho, por ejemplo, la parte informática, como en mi caso, por ejemplo. Yo no soy muy práctico en el tema informático, toco casi de oído. Entonces, estoy un poco en desventaja con el resto. Y eso ha hecho que muchos profesionales hayan dejado, ¿no? de la actividad. En este tránsito. Sí, la actividad la profesional tribunalicia, por ejemplo, hay muchos que dejaron, ¿eh? Eso sucede siempre en cualquier cambio, con cualquier cambio que haya, ¿verdad? Eso es normal. Y una de las pruebas es cuando nosotros íbamos a meter o sea, cuando presentamos el proyecto de cambio de código procesal por el código procesal en el cual se implementaba el juicio oral. Saltaron unos 5 o 6 los profesores de derecho procesal con más prestigio que había acá en el Paraguay, saltaban con una solicitada y visita al Poder Legislativo, no vayan a cambiar. Obvio, ellos saben de memoria esto y saben que cómo se le terminaba el saber ahí, ¿verdad? Tenía que hacerlo. El cero. Y se había tenido una experiencia cercana de eso, porque acá entró en el Paraguay ya hacia cercano al año 2000 más o menos, 98 por ahí. Entra en lo penal el juicio oral. Y todos aquellos
que eran anteriormente penalistas, los monstruos sagrados de ese momento, quedan de lado, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que emergen? ¿Quiénes surgen allí? Y los jóvenes. Las nuevas generaciones. ¿Sí? Los jóvenes que estaban estudiando esa modificación, ¿verdad? Entonces, siempre hay... Doctor, nomás hay que, por ejemplo, estuvimos platicando en la anterior conferencia con el magistrado en México, es ministro de Corte, Jorge López, y él señalaba que el primer gran debate en el código, que él también participa, era que querían la oralidad en todo, incluso en la demanda, la contestación y demás, y que al final se hizo una adaptación, la preeminencia de la oralidad, pero partes del proceso evidentemente escritas. ¿Había algún debate en ese momento en el Paraguay con relación a este tema o venían ya muy claros que si había una modificación eran en partes específicas del proceso? Sí, se había hecho unos... el trabajo no fue corto, es un trabajo que nos llevó casi 4 años, Sí, claro. casi 5, bueno, en donde se preveía, pero había parte, la demanda, por ejemplo, era escrita. Sí, claro. La demanda era escrita y con mucha diferencia en relación a lo que hoy es nuestro proceso. Porque en la demanda, uno tenía que decir de qué pruebas iba a valerse y qué intentaba probar con cada una de esas pruebas. Y lo mismo, la misma carga para quien contestaba, que también era una contestación por escrito. En lo único que variaba del anterior, y nosotros tenemos 18 días para contestar, en el proyecto estaba 30 días para contestar. ¿Por qué? Porque tenía que, obviamente, preparar las pruebas, todas esas cosas. Sí, claro. Bueno, y ahí venía la primera audiencia. Después ya era toda la audiencia, audiencia primero, por si acaso hubo una excepción, es decir, puede ser excepcionada y se contestaba la demanda también. Es decir, y la primera audiencia era más de saneamiento, es decir, sacar un poco las excepciones, derivar, y los recursos eran todos con efectos diferidos. De manera que no paralizar el proceso. No suspendían, no eran sus efectos suspensivos. Exacto. Y una vez que pasaba esa etapa el saneamiento, ¿verdad? Entraba una segunda audiencia en donde las partes ya se ponían de acuerdo con qué pruebas iban a hacerlo, qué pruebas iban a tener. Y ahí había un artículo que fue bastante criticado y que en donde decía que el juez también podía proponer algunas pruebas. Entonces decían, ¿por qué tiene que proponer el juez? ¿Dónde está su equidistancia de las partes? ¿Puede ayudar a una de las partes? Etcétera. Bueno, si nos fijamos hoy en nuestro código, el juez tiene no solamente eso, sino que no solamente ese momento como tendría el proyecto, sino durante todo el proceso. Tiene facultad de proponer pruebas. Hoy. Pruebas que las partes ni han propuesto. De manera que hoy está teniendo mucho más facultades que en eso. Pero fue lo que encontraron para criticar y echarle. Técnicamente, yo creo que ese era el proceso oral, era el apropiado, digamos. Y obviamente que como constituía un cambio, tenía que tener una vacatio legis que nosotros habíamos propuesto de 2 a 3 años, más o menos, para que entre en vigencia. Eso, y mientras tanto se ayornaba. Tenía que tener también, ahí tenía que potenciarse un poco la calidad del juez. Un juez que en una audiencia tiene que resolver, ¿verdad? Porque la sentencia final también tenía que ser en la última audiencia. Cuando se dan los alegatos, él tenía que estar dictando la sentencia, ¿verdad? Aunque no dé los fundamentos, que se lo podía guardar para un plazo posterior. Pero es una situación donde tenés que contar con jueces que verdaderamente estén preparados para esa tarea, ¿verdad? Y el otro problema que se nos presentaba, o sea, que se habló del juicio oral, era el tema de la infraestructura, ¿no? Es decir, los lugares donde llevar adelante, etcétera, etcétera. El presupuesto para la implementación, sí. Exacto. Y sobre todo un elemento que yo creo que hoy está totalmente salvado, que era cómo yo protejo
y yo voy a guardar eso que se produce dentro del proceso, ¿verdad? Exacto. Ahí estaba el problema. Eh, entonces, pero hoy el mismo escenario lo tenemos dentro del proceso electrónico, ¿verdad? Y bueno, pero hoy ya tenemos dónde guardarlo, ya tenemos el canasto donde meter todo. De manera que lo que yo estimo simplemente es de que se implementa acá hoy el expediente electrónico, pero sin una base legal apropiada, como sería un código. Perdón. Sí, estamos aquí. Adelante, doctor. Me la perdí de vista. Aquí estoy. Aquí estoy, doctor. Aquí estoy. Sí, sí, ya. Ahí, de nuevo. Ahí ya, ahí volvemos a... Adelante. No, digo, lo lógico es de que si yo implemento un proceso diferente, tengo que tener una base legal en donde me dé toda la parte de tramitación. Y todo eso hoy se está dando a través de acordadas, que tienen obviamente un estatus inferior a una ley que es el Código Procesal. Entonces, es peligroso. Esa forma de implementar esto, yo creo de que ameritaría hacer un trabajo en donde uno reglamente dentro de verdaderamente un código real y tal vez aprovechar ahí y meter un poco y hacer un proceso oral, en donde sí se tramitaría mucho más rápido, ¿verdad? Porque en el proceso oral los plazos se acortan, los plazos casi no existen, Sí, claro. son audiencias, y eso Y hay es recursos, fiable. se evaden los recursos intermedios que dilaten, etcétera. Exacto, exacto. De manera que yo propondría hacer eso. Yo propondría hacer eso. Ahora, obviamente es un trabajo arduo y un trabajo que tiene que tener hoy ya la aquiescencia no solamente del Poder Legislativo, que es el que tiene que editarlo, sino del Poder Judicial que permita Claro. hacer esto, ¿verdad? Claro. De manera, y siempre se está volviendo, siempre se va a volver como suerte de una práctica necesaria para poder tramitar estos nuestros expedientes. Hoy, para hacer un expediente judicial, yo lo primero que tengo que hacer es tener un registro de mi legajo judicial digital. Es decir, yo me tengo que inscribir en la corte y en la corte me asignan una clave con la cual yo puedo acceder a todos los procesos donde yo soy parte. Excelente. Otro no va a poder acceder a eso, salvo que yo le dé la clave, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de tenerlo al día, ¿verdad? Una vez que yo tenga ese registro legado digital, ahí yo voy a crear el usuario y contraseña que me crean, ¿verdad? Me crea la corte. Cuando yo voy a meter un expediente, lo primero que tengo que hacer es ir a la parte de tasa judicial. Es decir, primero cobremos. Y se va a la tasa judicial, se hace una liquidación de la tasa judicial, te responden, uno paga, que lo hace también digitalmente. Cuando se ha pagado eso, entonces ahí yo ingreso a a un, a un proceso de sorteo de los juicios. Se sortea a qué juzgado, cuál me va a caer en suerte, ¿verdad? Se va allí y
una vez que se va allí, entonces allí se hace la presentación, siempre electrónica, los documentos se escanean y se repiten por PDF. PDF es la forma en cómo se recibe. Y cuando yo voy enviando, hay veces que son legajos demasiado grandes, demasiados documentos, tengo que hacerlo y no le está forzando. Entonces yo puedo hacer en 2, 3 o 4 presentaciones dentro de mi capacidad de envío, ¿verdad? Entonces yo voy con eso. Una vez que se ha llegado a eso, cuando son instrumentos que son públicos y están viniendo de una oficina pública, por ejemplo, ya no necesita la legalización. O si no, yo tengo que llevar, eso sí, yo tengo que volver al tribunal para que el secretario me dé el ok dentro de lo que yo he hecho en el PDF y ahí sube. Ya está legalizado, ya está autenticado. Ya está autenticado. Dentro del expediente hay, dentro de cada proceso que yo tengo con el nombre, hay varias ventanas. Uno es la demanda en general, o sea, el proceso principal. Hay una ventana que es para incidentes. Es decir, cuando yo hago un incidente va a ir a otra ventanita. No lo voy a encontrar dentro de la ventana del principal. Lo mismo ocurre con los recursos. Tiene otra ventana diferente. Y también va a tener una nueva ventana cuando haya la parte de honorario, allá al final. Una nueva ventana. Eso muchas veces crea problemas. Porque yo a lo mejor entro a verificar mi expediente y no veo, me equivoco de ventana, estoy abriendo una ventana distinta y veo, digo, no, acá no hay nada, ¿verdad? Y a lo mejor hay un incidente, porque también dentro del expediente, pero eso sí es uno por expediente, hay una ventana que es la ventana de las notificaciones. Del momento en que se dicta una resolución, se dicta una providencia, esa providencia se alza, entra dentro del expediente y se alza esa. Y una vez alzado a la parte de notificaciones, uno queda automáticamente notificado en el momento en que se alzó. Ahí ya uno tiene que, abra o no abra. Abra o no abra, uno ha quedado notificado. Si yo voy al Código Procesal hoy, vigente, voy a tener otro régimen totalmente diferente de las notificaciones. Y ahí viene mi pregunta, digamos, ¿qué pasaría si yo hago ese cuestionamiento basado en esa normativa que nunca nadie ha derogado? Está previsto una notificación electrónica, sí, pero no se derogó la otra. O sea que estamos con yo le diría, estamos sentados sobre un polvorín. Sí, claro. Y es problemático. A mí, digamos, muchas veces me preocupa esa situación. Y hay otras situaciones que también son, como hay plazos. Muchas veces el tema del Internet es también, acá en nuestro país no es un Internet de excelencia. No tan fluido, sí. Es un Internet bastante bajo. El Estado tiene obviamente es dueño de todas las señales y todas esas cosas. Y ellos licitan y le dan a entidades privadas. Cada entidad privada lleva hacia donde ellos creen que pueden, pero no es el Estado el que está llevando a todos los lugares, a tal punto que uno muchas veces no tiene acceso a Internet. Hay lugares donde no se tiene acceso. ¿Y cómo va a tramitar esto? Por eso
le dije hoy, esto es un tema que es bastante preocupante y que hasta podría dar lugar Sí, a claro. una situación de privación o de poner trabas al acceso de la justicia. Sí, Derecho humano directo. totalmente. Al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, sí, claro. Y para mí es preocupante. Es Claro. preocupante del momento en que, y, y pero se está llevando. Se va, se estira. Se estira. De manera que y tenemos que aguantárnoslo, ¿verdad? Eh, ese proceso, por ejemplo, eh, como te dije, hoy hay ya algunas situaciones que son mucho más fáciles de digerir y que hasta son beneficiosas, como por ejemplo las audiencias. Ujú. Las audiencias que se hacen en forma telemática. O sea, yo de mi oficina estoy practicando por Claro. teléfono, ¿verdad? Que saben, yo no sé usar el teléfono para estas cosas, pero la gente usa, ¿verdad? Y Sí, puede que no hacerlo. los Después, desplazamientos, claro, sí. uno puede estar en el extranjero y estar en una audiencia acá. Claro. Eso. Por el Eh, tema de mediación, tiene que haber algunas excepciones en cuestiones de audiencias, en cuestiones telemáticas. no, no hay, no hay, no existe. O sea, todo se hace en telemática ya, El prácticamente. desahogo de cualquier prueba. Cualquier absolución de posiciones, todas esas que La antes declaración de teníamos. testigos, Sí, todo se hace ya. la pericial, excelente. El juez tiene facultad de decir no, Sí, que que se sea venga acá. presencial. Tiene, pero generalmente no usan, ¿verdad? Porque tampoco a ellos les sirve mucho, ¿verdad? Claro, Eh, no varía en el sentido. y antes uno iba al tribunal y estaba lleno de gente que, tramitando sus expedientes. Hoy te va y no hay nadie. Excelente, está mejor. Y en ese sentido, Raúl, en ese sentido, doctor, en cuanto a este proceso electrónico que vamos a seguir avanzando con esta disertación tan interesante, ¿se da en todos los fueros en el Paraguay o hay excepciones? ¿Ya había avanzado algo? No, para que la gente le quede claro si hay excepciones y en qué materias. Sí. No, así tan profundamente solo lo civil. Lo penal no. En lo Nada más penal no. solamente las audiencias, eventualmente algunas Lo audiencias de laboral arreglo tampoco. laboral tampoco. Laboral tampoco. La minoridad, algunos están comenzando ahora, pero Apenas está la implementación. no abarca a todos, Dice. no abarca a todos. De manera que ahí hay una suerte de falencia. Y eh, otro problema que trae también, porque si hablamos de bondades, eh, tenemos que hablar un poco también de las falencias, ¿verdad? Eh, Esto uno lo puede presentar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Excelente. ¿verdad? Entonces, esa es una gran situación, ¿verdad? Yo puedo enviar un sábado, puedo enviar un domingo, puedo enviar un viernes, puedo enviar de cualquier otro lado sin problema. El inconveniente es que al juez le va a llegar y el cargo también es electrónico, de acuerdo a la entrada que va teniendo, va a ser a las 7 del primer día hábil siguiente. O sea, ahí se establece cuál es el cargo. El cargo electrónico es el que a la entrada se crea el cargo electrónico y automáticamente le va a imprimir ahí, ¿verdad? Eso tiene. Perfecto. Oiga, doctor, lo interesante aquí, todo esto que estamos manejando, el tema del expediente electrónico, que yo reitero, ha sido en Iberoamérica, no en América Latina, vanguardista Paraguay, ahora que está un extraordinario procesalista. De hecho, al inicio, como los meses de la pandemia, en estas meses que organizamos, estuvo la juez digital Vivian López con nosotros. Este tema ha facilitado el tema del expediente electrónico en cuanto al área profesional, ha facilitado el trabajo y en tema del justiciable, el acceso a la justicia. Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente y muchos profesionales están contentos. O sea, dicen de que es mucho mejor que el anterior. Y
Por un lado, sí. Por ejemplo, disminuye muchísimo la parte de incidentes. Incidentes casi terminan, porque ya no hay protesta que uno pueda decir los incidentes. El huevo, o sea, de donde nace el incidente, pues es normalmente las notificaciones. Sí, claro. Y cuando ya no hay una notificación por papel, salvo que el juez disponga, notifíquese por papel. O sea, en Pues, casos excepcionales, pues, y a criterio y del mismo juez. es muy raro. Es La muy raro que potestad. pueda haber una incidencia hoy. O sea, no Sí, es un imperativo para el juez ni ni para el juzgado. claro. Ahora, lo que lleva lo que tiene problema cuando uno se presenta, digamos, de noche, etcétera, etcétera, y todo el día puede presentarlo, es que el juez se encuentra de mañana temprano en su despacho con una cantidad de situaciones que tiene que resolverla. Y ¿Ah? resolver. Tiene que darle trámite. Y ahí es donde se está fallando, ¿no? Porque hoy estamos teniendo una respuesta sumamente lenta dentro de nuestro derecho. Sí. Muy lenta. Un pedido que uno hace, salvo excepciones de 3 o 4 juzgados, uno tiene una respuesta a los 20 días. Hijo. Un expediente nuevo que yo metí, hoy tengo una respuesta al mes, un mes. O sea, la morosidad es brutal. Ha aumentado con el tema. Y yo creo que el problema allí es, como casi todos los problemas, no le queremos tirar el problema a la ley, pero el problema es humano. El problema es humano. Claro. Es decir, hay gente sin mucha capacidad y hay gente también que no siente esa vocación de servicio como tiene que ser el servicio de la justicia. Y bueno, llegó a juez y él ya es un semidios, un Zeus en potencia. Entonces, ese es el problema. Yo creo que ahí radica un inconveniente fundamental. Ese es un inconveniente. Y como te digo, esa morosidad que se crea por la cantidad que tiene, es algo que muchas veces ralentiza más todavía el proceso. No, y que contraviene la esencia de la oralidad y de un proceso electrónico, que lo que busca sea mayor diligencia, ¿no? Claro. En donde yo sé que andaba, por lo menos me comentaron, no pude ir a participar ni a decir, yo he visto, me han comentado que en Chile tienen un sistema bastante bueno. Eficiente, sí. Parte de justicia. Sí, le voy a mandar la información y las mesas, sí, eficiente. De hecho, una vinculación directa de las Defensorías Públicas Nacional con la Corte Suprema, o sea, sí es trabajar muy bien el tema. Sí. Y en realidad, el mismo problema nuestro de la morosidad y la cantidad de cosas que vienen ahí, tienen en el Brasil. Yo ahí sí participé en un proceso, por ejemplo, electrónico, que era un proceso en San Paulo, y era igualito que acá. La misma, la misma rapidez, o sea, que no es algo que es propio del Paraguay nomás, sino es una situación que se crea, ¿verdad? Ahora, en Chile también, y eso tenemos que hacer la salvedad, creo que en Chile hay o existe una suerte de servicio de Internet óptimo. Sí, muy buen servicio. Bueno, Sí, sí. muy buen servicio. Muy bueno. Y en México, por ejemplo, México en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, tiene un muy buen servicio de Internet también. México, en la corte, en los juzgados federales, juzgados de distrito, colegiados unitarios, tienen muy buen Internet. Y tiene que partir de ahí. Es decir, Costa Rica también. Necesariamente, porque, y aparte de todo, acá nosotros tenemos, qué sé yo, de repente un corte de luz, de energía. ¿Y qué haces si te está venciendo un plazo? Te está venciendo un plazo. O sea, que hay que anticiparse y mandar uno o 2 días antes. y no esperar al límite, ¿verdad? Porque uno puede encontrarse con grandes sorpresas. ¿Y a quién le va a reclamar? No hay forma. Claro. No hay forma. Pero por eso son situaciones que se van dando. Y que yo creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer.
Quiero hacer nada más un paréntesis interesante aquí cuando hablábamos en tema de la notificación, que hablaba de este tema, de que no se logró Sí, y algunas cuestiones que se dan que pueden evitar las cuestiones incidentales. La notificación a las partes para establecerlo conclusivo y muy taxativo, ¿cómo se produce en el expediente electrónico actualmente? bueno, en el expediente electrónico em, hay una bandeja de notificaciones y el juez al dictar sentencia, normalmente esa sentencia ya automáticamente sube a la bandeja de notificaciones Sí. directamente. Y ahí también automáticamente las partes quedan notificadas. Ah, en automático. Es automático. Sí, evitas Ojo, marrullerías, claro, salvo las excepciones de notificaciones que tienen que ser por papel, digamos, personales. eh, En este son sentido. las notificaciones que son hechas del inicio de la demanda, Ajá, que claro. tiene que ser, no, esa sí tiene que ser notificada, soporte de papel, Y en con ficha. documentos también soporte de papel. Correcto. También la notificación tiene que ser por papel a los terceros extraños al proceso Claro. y también a los auxiliares de justicia, Con los que peritos, también tienen que etcétera. ser notificados necesariamente De manera personal. claro, porque ellos no tienen el código de acceso al expediente, Claro, ni lo claro, van a tener. claro. Entonces ellos incluso en sus presentaciones, vamos a poner una pericia, la presentan, ¿verdad? Ahí pasan a PDF y allí alzan, Qué ¿verdad? interesante. Su Pero todo lo conclusión. demás es electrónico, la notificación es electrónica en el proceso y el momento que el Sí, juez, por ejemplo, sube la sentencia, en automático se tienen por notificadas a las partes. así mismo, La bandeja. así mismo. Qué interesante. Qué interesante. Oiga, doctor, veíamos, por ejemplo, en Costa Rica, que es algo que en este ejercicio de ver nuestras fortalezas y debilidades que ha servido muchísimo lo que hemos hecho en equipo, gracias a todos ustedes en la Academia Mexicana, de hecho, Juan Velázquez desde México, pues ves cosas muy interesantes. Por ejemplo, hablábamos del tema en cuestiones comerciales o mercantiles que le denominamos en México, cuando se hace un embargo o una medida precautoria donde se hace un embargo, en automático el juzgado en Costa Rica hace la notificación con un convenio que hizo con registro público. En México y en otros países no, tienes que hacer todo el trámite, el papeleo, como dicen, etcétera. En el caso concreto de este proceso electrónico en temas comerciales, sobre todo en temas de embargos en específico, independientemente de la materia, ¿cómo se realiza de esta manera o es como un tipo? Sí, igual que eso incluso entró antes que el expediente electrónico, Está excelente, está excelente. mucho antes se había hecho ya el famoso Ubisoft, por el cual se le comunicaba al registro, por ejemplo, el embargo de algo, Ya nada más ya, pagaban los no se derechos, iba a oficio ni nada por el estilo, ¿verdad? nada, ya también lo hacen de esta vía. Pero cuando no hay un bien registrable que notifique, que embargar, ¿verdad? Ahí sí uno pide y le dan el mandamiento de embargo, soporte de papel, en donde se le da al oficial de justicia que es el que va y diligencia eso. O sea, Perfecto. hay momentos en donde cuando se le llama al oficial de justicia, obviamente él va a tener que tener pero cuando es un embargo simple de un bien registrable, se hace directamente comunicando, el juez le comunica y ya está. Lo mismo levantamiento, le comunica y levanta. O sea, Interesante. o sea que hay, bueno, Bueno, el, como te decía, yo lo que creo es sí, necesario hacer o llevar un poco este proceso electrónico, que ya lo tenemos, que ya lo estamos implementando, llevar un poco a la parte legal, digamos, concretándolo dentro de un código, sí, eso es muy concretándolo ya, importante. en vez de, ya no los instructivos que hoy da la Corte, No, no. ¿verdad? Que Que no fuera pueden parte del suplir código. nunca una ley. Es decir, yo quiero formalizar este expediente electrónico. Creo que esa es una necesidad imperiosa del Paraguay, Un código de procesal. formalizar a través de una normativa. ¿Y quién nos dice de
juntar ya el trámite oral, el juicio oral con el electrónico, y ahí con eso tenemos una gran, ahí sí vamos a decir que estamos pasando al frente, ¿verdad? Y en Paraguay, los códigos es con base a la materia o hay un código general. No, de acuerdo a la materia, de acuerdo a la materia. La Es decir, materia civil cada materia tiene un código diferente. los procedimientos civiles, el comercial, el laboral, el trabajo, el laboral. Civil y comercial es uno, laboral es Como en el otro. caso de Argentina, sí, claro. Y México no. niñez y adolescencia es otro. Que así debe ser, como en México y el Perú, uno solo en México es a nivel de entidad federativa y hay muy pocos que tienen código de familia, todo está en el código de procedimientos civiles de cada entidad federativa en el grueso. Entonces sería muy importante, ¿no? Hacer un análisis. Yo estoy proponiendo que va a estar invitado usted, que los que han participado en la elaboración de estos proyectos importantes de códigos en América Latina, vamos a hacer varias mesas para hacer un ejercicio en este tema, en los códigos de procedimientos civiles, civiles y comerciales, civiles y familiares, y ver cómo ha venido estructurándose y cómo ha venido operando, ¿no? Para ver sobre todo nuestras fortalezas y debilidades y hacer de alguna manera un ejercicio interesante que nos pueda permitir mejorar en toda nuestra región. Sí, y tenemos que ir pensando en algún momento tener una legislación común también. Sí, no, eso sería bien importante, pero avanzando, ir viendo qué ha venido estructurando en cuestión de estas codificaciones, de estos códigos en cada uno de nuestros países y ver cómo ha venido funcionando el tema y sobre todo algunos puntos importantes dentro de códigos por la materia, empezar y ver qué podemos de alguna manera complementar, ¿no? De una manera positiva estas codificaciones. Perfecto, ningún problema, siempre a disposición. Dentro de lo que pueda, estamos para Excelente, ayudar. la verdad ha sido un gran ejercicio, estamos muy contentos porque comentábamos, pues ya estuvo la participación de los expositores de Argentina, de México, de Venezuela, de Costa Rica y de Paraguay. Vamos a seguir con estas 13 conferencias en este Congreso Internacional que ha sido muy bien recibido en toda Iberoamérica y parte más de Europa, no nada más España, y que tenemos gente como usted, como cada uno de los expositores que han dado lustre y que están generando grandes inquietudes en todo el continente y reitero en parte de Europa, mi querido doctor Raúl Fernando Barrio Canal. Muchas gracias, doctor Nájera. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar, despedir al doctor. Yo voy a estar fuera de línea con él en unos minutos ya que cerremos esta transmisión. Y ha sido un gusto tener hoy con nosotros al doctor Raúl Fernando Barrio Canal Feltes del Paraguay, extraordinario jurista, presidente alterno del Grupo Consultivo sobre Simplificación de un Código General del Proceso y Elaboración del Proyecto de Código en Paraguay, miembro del Consejo Consultivo del Tribunal Ético del Poder Judicial del Paraguay y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que tengo el privilegio de presidir. Nos despedimos en este extraordinario congreso que ha sido y se está generando como un referente en toda Iberoamérica, que al final vamos a generar algunas memorias para poderlo plasmar y que quede como un gran ejercicio y como con verdaderas conclusiones, y a través de esto yo creo que va a ser un referente como lo se hizo en su momento con el tema de la justicia digital, cuando hablábamos de la juez digital en Paraguay, que no sabíamos que existía y empezamos a ver todo lo que había hecho Paraguay, mi respeto, luego el trabajo arduo que empezó a hacer Costa Rica, México inició con Guanajuato y Nuevo León y ya lo ha venido extendiendo y el Poder Judicial Federal, España había quedado un poquito rezagado, aquí estuvo el director de la Escuela Judicial Española con nosotros y así vamos a seguir trabajando de la mano, porque de alguna manera siempre hay una gran hermandad en toda nuestra América Latina y es una hermandad a nivel internacional que a través de todos estos expositores de amplia experiencia y gran capacidad y cognición jurídica podemos generar, como ha venido pasando, algunos proyectos importantes en cada uno de los países y que después pueda manejarse un código general único para América Latina. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros y despedimos al doctor Raúl Fernando Barrio Canal Feltes, que desarrolló el tema experiencia del proceso electrónico en el Paraguay. Y yo creo que esto ha venido fortaleciendo, hablamos hacia acá, hacia México, este tema que se da de la vinculación directa con los convenios con registro público de la propiedad, que hace que sea verdaderamente rápido las inscripciones en registro, que sea menos burocracia, que no se presten a hacerse cuestiones de chanchullos, como le llamamos acá en México, y que al final de cuentas este tipo de desarrollos que debe ser
sobre todo buscar que se plasmen precisamente los códigos procesales de cada una de las materias, generen verdadera certeza jurídica. Pues hoy les agradecemos precisamente su presencia en este importante foro, en este importantísimo Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, y continuamos con él la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos.